chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre algo importante, un tema muy importante, muy debatible, que es la inteligencia artificial, o más conocida como la IA. Les presento, ella es Yanela. Hola. Él es Ercilio. Hola, mucho gusto. Él, David. Hola. Y yo, su servidora, soy Carolina. Bueno, para entender o para empezar a hablar de este tema, tenemos que entender primero qué es la IA. ¿Alguno de ustedes sabe o tiene algún conocimiento previo sobre qué es la IA? Yo creo que es una herramienta que nos ha facilitado mucho la vida. Es una tecnología que nos brinda ayuda para realizar diferentes actividades en nuestro día a día. Creo que nos ha hecho la vida más fácil porque antes teníamos que, para hacer actividades, pensar mucho, hacer mucho, y la tecnología que nos brinda la inteligencia artificial nos ha facilitado eso. Creo que ese sería mi concepto de inteligencia artificial. O en otras palabras se podría decir, es como un cerebro humano, pero que está encriptada en dispositivos como celulares, laptops, computadoras. Que con ciertos comandos o con ciertas condiciones puede llegar a solucionarte o a darte una respuesta. He visto una vez un video de TikTok que ya está incorporándose esta inteligencia artificial a aparatos electrodomésticos, donde vi que a una refrigeradora se le meten más claramente los productos que van y te decía en cuántos días o en cuántos tiempos se iba a echar a perder o qué comidas podías hacer con estas verduras que habías puesto en el refrigerador, ¿no? Entonces está ya entrando a otros sectores de nuestra vida. Si bien es cierto, lo utilizábamos para la educación, pero ahora está metiéndose ya en la vida cotidiana, tanto también como en la salud. Claro, también se podría decir que es como una persona, pero algo artificial. Tenemos un ejemplo bien claro, por ejemplo, no sé si conocen Alexa. Es un aparato electrónico, pero te habla como una persona. Entonces, o sea, ahí vemos, ¿no?, cómo la IA está revolucionando poco a poco, mucho más, y no sabemos qué va a pasar a lo largo que va pasando el tiempo. Bueno, como bien es cierto, como dicen, como vemos anteriormente, la IA no tenía muchas funciones como hoy en día. Como ustedes mismos lo han mencionado, ha revolucionado en muchas cosas, ya sea en la vida cotidiana, incluso entre los estudiantes para hacer cualquier trabajo. Y bueno, yo también quisiera hacerles una pregunta. ¿Realmente la inteligencia artificial nos ayuda? ¿Tiene beneficios, por más decir, o tiene ventajas o desventajas? Yo creo que sí, porque nos ahorra muchísimo tiempo. Para hacer un informe, por ejemplo, antes nos tomaba horas para hacerlo porque tenías que investigar en libros y en diversas fuentes que no era inteligencia artificial. Ahora nos ha facilitado más realizar este tipo de actividades, ¿no? Y en el trabajo también. Creo que la rapidez es uno de los aspectos más importantes de la inteligencia artificial. Pero ¿saben algo? Ahí hay un problema. Ahora últimamente todos los estudiantes, creo que la mayoría de nosotros hemos visto, o entre nosotros también está pasando eso, nosotros nos estamos acostumbrando mucho a eso. Y al pasar eso, nosotros ya no averiguamos, ya no indagamos las cosas, o algunas tareas que los profesores nos dejan, ¿no? Simplemente lo decimos y ya solo copiamos. Y al pasar eso, a veces la IA no nos dice las cosas como son, sino que a veces puede decir más o también puede decir menos. Entonces se podría decir eso, que no es algo es algo negativo para nosotros. Claro, porque no refleja lo que uno piensa, simplemente, por ejemplo, si te mandan a hacer un ensayo o un artículo de opiniones con respecto a ti, pero cuando le mandas a hacer a la IA, esta IA va a anotar claramente algo estandarizado, que no tiene la información, no tiene pensamiento, nuestro pensamiento crítico, y pues hace lo que muchos estudiantes, inclusive nosotros hemos hecho, copia y pega, y eso nos prohíbe a nosotros de seguir pensando, seguir indagando, seguir investigando, y claramente por ahorrarnos tiempo copiamos y pegamos. No es algo negativo, pero si la sabemos usar, yo siento que ya sería más positivo, sería una herramienta, porque si es cierto nos ahorra mucho tiempo para poder concentrarnos en otras cosas. También nos ayuda como un material de distracción, o también un material ya de apoyo, un material donde puede hacer esas tareas repetitivas que estamos ya hartos, por ejemplo, tomar la asistencia,
tan hartos, que es tan repetitivo, lo puedo automatizar en cuestión de segundos y ahorrarnos tiempo para hacer otras cosas. Claro, exactamente. O sea, la cosa es saber utilizarlo muy bien. Y así yo creo que sí nos podríamos beneficiar mucho al utilizar muy bien. Bueno, por mi opinión también, si es que nosotros usamos constantemente la IA, también podemos llegar a depender de la IA. Como bien dicen, como sus opiniones de ustedes dicen, que normalmente le hacemos copy y pega, esa es una dependencia que nosotros tenemos de la IA. Exacto, tienes mucha razón, Yaneli. Hay incluso personas que forman vínculos con la inteligencia artificial. Se apegan mucho a la inteligencia artificial, hablan como si fuera un amigo de verdad, contándole todo, absolutamente todo. Lo que hace muchas veces que la persona confíe más en la inteligencia artificial que las mismas personas que lo rodean, lo cual podría para mí significar una gran desventaja, tomando en cuenta que somos muy susceptibles a diversos factores que nos afectan, ¿no? Personalmente, en mi caso, también sí le he llegado a contar muchas cosas de mí. Y con el pasar del tiempo, la IA sabe tus datos y hasta te llama por tu mismo nombre. Y creo que ahora últimamente todas las IAs, con las actualizaciones que han tenido, hasta ya tienen esas funciones de voz, donde tú te puedes comunicar como si estuvieras hablando con una persona real. Y a veces te acostumbras, ¿no? Porque a veces la IA, por ser IA, te entiende. O sea, puede ponerse en tu situación y decirte cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sentir como una persona. En ese aspecto Y- yo estoy un poco de desacuerdo, ya que la IA no te entiende, simplemente te dice lo que tú quieres que te diga por cómo lo dices. Es importante el tema de la redacción para la IA. Si tú le redactas algo bien estructurado, te va a dar algo bien estructurado. Pero si tú le redactas en un tono triste, melancólico, estoy triste por esto, la IA te va a decir algo positivo, porque tú ya le has dado un comando que dice estoy triste. Entonces lo genera. De hecho, he conversado con un chico que es desarrollador de software y me dijo que están viendo la posibilidad, que leyó un artículo, la posibilidad de que la IA, o bueno, el ChatGPT en sí, sea más frío con sus respuestas, ya que ha habido muchos casos en los que personas han creado vínculos ya sentimentales y amorosos con ChatGPT. Inclusive se han llegado a casar con esta aplicación y es un poquito desconcertante que una persona se case con una app, por decirlo así. Ya hemos visto lo positivo y lo negativo de la IA. Bueno, en sí, de todas las IAs que nos hay como asistentes virtuales. Pero ¿ustedes creen que en algún momento de nuestras vidas o a pasar estos tiempos o de esta década, la IA pueda llegar a reemplazar algunos trabajos o algunas carreras? Tareas, por más decir. Claro. Bueno, como dices tu pregunta, lo vuelvo a recalcar nuevamente. Quizás en mi propia opinión es que no nos va a llegar a reemplazar la IA. Puede ser que sí, como lo vuelvo a vamos a depender de aquello de la IA, ya sea en cualquier trabajo, porque sí, de alguna manera nos ayuda, pero de habernos reemplazar y así es algo imposible, a mi opinión. Bueno, yo siento que puede reemplazar ciertas operaciones, bueno, casi todas las operaciones. Todas las operaciones son repetitivas. Sin embargo, yo siento que lo que no va a reemplazar es lo que pues hace humanos, el sentir, el sentimiento, el estado anímico o la manera en que te comunicas, porque si bien es cierto, la IA por las llamadas o porque haces llamadas con la propia IA, te da respuestas muy serias, muy grotescas, ¿no? Pero depende mucho de cómo le hables, porque a veces te habla como si realmente tuviera sentimientos. Sí. Porque tú le dices que te hable de una manera y te lo habla de esa forma. Y creo que en ese sentido, yo creo que en un futuro lejano podría llegar a tener sentimientos y emociones, porque nada es imposible, ¿no? En esta vida. Bueno, cuanto a lo que dice, sí tiene un poco de sentido, porque como vemos hoy en día hay incluso muchos suicidios, entre otras cosas, porque a veces no le llega a entender otra persona y acudimos, no todas, pero acuden a la IA y la IA sí te entiende esos sentimientos que tienes, te da explicaciones y entre otros.
Y bueno, para pasar a otro y ya haber concluido con eso, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con la IA, buena o mala? Bueno, en mi centro de prácticas me pidieron hacer bueno, yo no usé la IA en sí, usé lo que es el Mac de Excel, pero le pedí a la IA que me lo explicara cómo hacerlo, ya que era para hacer la asistencia de los operarios y tenía el sistema de Excel que es copiar una casilla y pegarla en los que habían hecho medio tiempo, turno completo, turno noche, turno mañana, etc., ¿no? Entonces yo le pregunté a la IA si me podía mandar una manera más rápida de automatizar. Primero me mandó con reglas, comandos que puedes poner una cierta cantidad o alguna letra, algún carácter y te botaba otro símbolo en el Excel, porque se llaman reglas del Excel. Y luego le pregunté si podía haber otra manera de pues automatizar y me dijo con un macro. Entonces le pedí que me explicara o que mandara un video de YouTube. Y pues me mandó un video de YouTube, pero no lo entendí muy bien, así que acudí a ChatGPT y el ChatGPT pues me ayudó con la secuencia de pasos y logré hacer un macro de asistencias. Y me sirvió tanto que pues ese macro se reemplazó no solo para el área operativa, no para mi área, sino que se implementó en toda la empresa, ya que es más fácil, más rápido. En sí esa es mi experiencia con la IA, es una buena experiencia que he tenido. ¿Tienen alguna experiencia? Bueno, creo que tampoco tenemos alguna de nosotros experiencia, excepto Carolina con la IA. Y pues, bueno, eso ha sido todo. Ha sido algo emocionante hablar sobre la IA, ya que va evolucionando poco a poco. También tiene, como ya hemos hablado, ventajas y desventajas. Así que hagamos un buen uso de la IA, ya que está evolucionando poco a poco, tanto para nosotros y el mundo en general. Y de mi parte diría que es como una conclusión ya. Diría que hay que capacitarnos, tomar cursos en lo que es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque a lo largo de estos años, o sea, con el pasar de estos años, sí va a cambiar mucho lo que es los trabajos, se van a automatizar más y creo que ahora mismo se está viendo eso. Entonces, lo que yo diría es que nos capacitemos, tomemos cursos sobre la IA, ¿no? No del todo es mal la IA, sino que también tiene beneficios. Y ya pues, como dijeron, hay que darle un buen uso, ¿no? Para finalizar, bueno, este capítulo, este episodio sobre la IA, concluimos todos, creo, que la IA es una buena herramienta de gestión de trabajo, pero es importante adaptarnos a ella, aprenderla a utilizar y como pues la tecnología crece, tenemos que crecer con ella. ¿Están de acuerdo? David, ¿algo que decir? Como conclusión. Bueno, que tenemos que estar actualizados porque el mundo está avanzando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Eso sería todo. Muchas gracias, Bye. adiós. No sabía, no. Se veía y había olvidado todo ya. Hola. David. Amigos, ¿ustedes qué entienden por IA?